conocer todos los recursos de los resultados de la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022 que tenemos para ti? Ingresa a umc.minedu.gov.pe/resultados EM 2022 y accede a presentaciones, reportes, informes, videos y más recursos. En nuestra plataforma podrás encontrar presentación de los resultados nacionales, con los hallazgos obtenidos en todo el país y el análisis de las principales evidencias, así como información general de esta evaluación. Reportes de resultados de la EM 2022, como el reporte nacional, que tiene los resultados nacionales por grados y áreas evaluadas, el reporte de factores asociados a los logros de aprendizaje de los estudiantes en todos los grados evaluados y el reporte de habilidades socioemocionales con los resultados obtenidos en sexto grado de primaria y segundo grado de secundaria. Al dar clic en las siguientes pestañas podrás ingresar a las presentaciones y reportes regionales. Selecciona y descarga la presentación o el reporte de resultados de tu región o de cualquiera que sea de tu interés. Vamos ahora hacia el final de las pestañas para descargar los informes pedagógicos por cada región. Aquí encontrarás orientaciones y recomendaciones pedagógicas a partir de los resultados de las áreas y grados evaluados, análisis de ítems y sugerencias con actividades para complementar el trabajo en el aula. Espera, no te vayas de la plataforma sin antes visitar nuestro tablero de resultados por región y estrato, para una visualización completa de todas las gráficas estadísticas de los resultados en las regiones del país. Además, tenemos webinars con la participación de nuestros especialistas, quienes comparten reflexiones y análisis de la situación de los aprendizajes en las áreas evaluadas. Encuentra todos estos recursos en umc.minedu.gov.pe/resultados EM 2022 y descárgalos libremente. Comparte este video para que juntos aprovechemos las evidencias que se obtienen de las evaluaciones de logros de aprendizajes. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del... Muy buenas tardes, una vez más, como cada jueves, estamos conectados en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y, como siempre, vamos a conversar de las evaluaciones nacionales e internacionales conectados desde las plataformas de Facebook de Minedu, Perú Educa y UMC. Y nos acompañan especialistas de la UMC para poder conversar justamente sobre diversos temas. En nuestros webinars anteriores hemos visto sugerencias pedagógicas sobre lectura, hemos analizado las evaluaciones internacionales y el día de hoy vamos a hablar sobre gráficas de funciones y vamos a compartir con ustedes sugerencias pedagógicas que, bueno, van a poder encontrarlas también en el informe pedagógico, pero queremos analizarlas con ustedes, mostrarles estos ejemplos de gráficas de funciones que definitivamente los docentes podrán incorporar luego también en la enseñanza en el aula. Para conversar de este tema nos acompaña Silvia Jaimes Basilio, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Silvia. Muy buenas tardes, Helen. Buenas tardes, estimados colegas que ya se encuentran presentes en esta transmisión. Gracias, Silvia, por acompañarnos en la transmisión de hoy. Cuéntanos cómo se relaciona la enseñanza de gráfica de funciones con las competencias que establece el Currículo Nacional de Educación Básica para Matemática. Gracias, Helen. Primero tenemos que recordar que el Currículo Nacional establece los aprendizajes que deben lograr nuestros estudiantes en cada nivel educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Este currículo se organiza en competencias cuyo objetivo es formar a los estudiantes para que sean capaces de responder a los desafíos del siglo XXI, tanto en el ámbito personal, social, económico y ambiental. Estas competencias se van a relacionar y se van a complementar para lograr un aprendizaje integral, profundizándose también a lo largo de la escolaridad. Podemos observar las competencias matemáticas. Estas competencias matemáticas vamos a ver cómo la enseñanza de la gráfica de funciones vamos a poder relacionar con situaciones de estas competencias. Recordemos que las gráficas de funciones es una forma de representar las funciones.
Las funciones tienen su representación tanto gráfica, tabular, verbal y simbólica. Por ello es importante lograr la consolidación de esta noción en diversas situaciones. En las situaciones de la competencia resuelve problemas de cantidad, podemos expresar y analizar la variación de una magnitud respecto de otra. Recordemos que en esta competencia vamos a trabajar las unidades de masa, de tiempo, temperatura, velocidad, aceleración, entre otras. Y también podemos complementar en los modelos de interés simple y de interés compuesto. Con respecto a las situaciones de la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Aquí nosotros vamos a poder tener una mayor relación, ya que permiten visualizar, comparar, predecir y modelar el comportamiento de las relaciones referidas a dos magnitudes que cambian o modifican sus valores. Podemos aplicar su comprensión en las regularidades, equivalencias y cambios para encontrar soluciones. Con respecto a las situaciones de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Nosotros vamos a poder relacionar al analizar las propiedades geométricas de los objetos, su posición y movimientos en el espacio. Por ejemplo, se puede usar una gráfica de funciones para mostrar el cambio del perímetro de un círculo al modificar su radio y luego calcular el área. Y en situaciones de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Están relacionadas al modelar situaciones reales, al hacer predicciones, al estimar resultados, al evaluar riesgos y al validar hipótesis. Por ejemplo, se puede usar una gráfica de funciones para mostrar cómo varía el precio de un producto en función de la demanda y luego determinar la probabilidad de venta. Es importante lo que nos mencionas, Silvia, porque de alguna manera hemos podido ver cómo la enseñanza de gráfica de funciones está relacionada con las 4 competencias, cómo se puede trabajar también a través de estas 4 competencias y está involucrada, ¿no?, dentro del Currículo Nacional de Educación Básica, que es también de alguna manera la base para las evaluaciones nacionales. A partir de aquí, coméntanos por qué es importante que también la comunidad docente conozca y sepa que es importante la enseñanza y el aprendizaje de funciones en los estudiantes. Efectivamente, Helen, es importante la enseñanza de funciones porque van a permitir el desarrollo del pensamiento matemático, crítico y analítico de los estudiantes. Van a aprender a identificar y analizar patrones y tendencias cuando a partir de la gráfica van a poder hacer observaciones detalladas y formular hipótesis sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, en situaciones donde tenga que representar tasas de desempleo a lo largo del tiempo, los estudiantes podrían identificar patrones o tendencias como un aumento en la tasa de desempleo durante una recesión económica. También pueden aprender a interpretar información. Al leer el gráfico, van a entender lo que representa y extraer información relevante. Por ejemplo, al analizar una gráfica de función que muestra la población de una ciudad a lo largo del tiempo, se puede preguntar a los estudiantes en qué año tenía la ciudad la mayor población o durante qué periodo de tiempo la población estaba disminuyendo más rápidamente. Podemos usar también la gráfica de funciones para resolver problemas en contextos matemáticos como en situaciones reales o simuladas. De esta manera, el estudiante va a poder analizar una función, va a explorar posibles soluciones y verificar sus respuestas. La enseñanza y aprendizaje de funciones es fundamental en muchas áreas de estudio, incluyendo la física, la economía y la ingeniería. Y ya que nos mencionas que justamente el aprendizaje de las funciones está también relacionado y es fundamental para otras áreas de estudio, ¿cómo se relaciona la enseñanza de funciones con la enseñanza de otras áreas? La enseñanza de funciones, Helen, y sus diferentes representaciones va a generar las bases para el aprendizaje de las matemáticas de la educación superior técnica y universitaria. Por ejemplo, va a preparar a los estudiantes para abordar conceptos más avanzados de funciones, como las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, las exponenciales, que se estudian en cursos superiores de matemática, física e ingeniería. Va a permitir desarrollar el pensamiento visual y el razonamiento proporcional, que son fundamentales para comprender los fenómenos naturales, sociales y económicos que se modelan
con funciones, así como también van a interpretar y comunicar información estadística y gráfica. La enseñanza de funciones también permite fomentar el uso de las herramientas tecnológicas que facilitan la representación, la manipulación y el análisis de las funciones y sus gráficas, así como la resolución de problemas. Promueve también el tránsito entre las diferentes representaciones de una función, donde nosotros vamos a poder trabajar las representaciones verbales, tabulares, algebraicas, es decir, la capacidad de pasar de una forma de expresión a otra, reconociendo las ventajas y limitaciones que cada una presenta, lo que es una habilidad esencial para el aprendizaje de las matemáticas en general. Ya que hemos visto que el aprendizaje de gráficas de funciones es fundamental para la competencia matemática, hay algo que probablemente tenemos que relacionar aquí también, que es que en la evaluación, las evaluaciones nacionales se analizan, digamos, a partir de las diferentes competencias, lo que los estudiantes logran, ¿no? Y los desafíos. En la última evaluación, ¿no?, nacional que se aplicó en el 2022, que sus resultados fueron publicados en el 2023, ¿cómo se ha podido analizar, qué evidencias se han podido identificar respecto al desarrollo de esta competencia matemática en la que definitivamente está inserta la gráfica de funciones? Los resultados nacionales nos van a dar un diagnóstico general de lo que está ocurriendo con los aprendizajes de nuestros estudiantes. En la evaluación muestral 2022, como lo podemos observar en segundo grado de secundaria en matemática, podemos ver que 1 de cada 10 estudiantes aproximadamente logró los aprendizajes esperados para el sexto ciclo en matemática. Sabemos nosotros que en estas evaluaciones nacionales tenemos las competencias matemáticas integradas, las 4 situaciones que hemos observado al inicio, y nosotros esperamos que los estudiantes de los niveles que se encuentran en previo al inicio, en proceso, puedan transitar al nivel satisfactorio en matemática para que puedan formular y resolver problemas de variadas etapas que involucra el uso de las funciones lineales y afines, que es lo que nosotros queremos lograr en segundo de secundaria. De esta manera también puedan evaluar afirmaciones sobre situaciones de cambio entre dos magnitudes. Entonces hemos conocido cómo se relaciona la enseñanza de gráfica de funciones con las diferentes competencias. Hemos visto un poco cómo están los estudiantes en el desarrollo de la competencia matemática, que gráfica de funciones forma parte del desarrollo de estas competencias, se encuentra básicamente en el nivel secundaria, ¿no? Que no es ajena a todas las otras áreas, porque de alguna manera sirve como punto de partida también para la enseñanza en otras áreas. Vamos ahora a la parte práctica, que es lo que están esperando también nuestros docentes. ¿Qué pueden hacer los docentes? ¿Qué sugerencias pedagógicas pueden incorporar ellos para la enseñanza de funciones justamente a partir de las gráficas? Muy bien, Helen. Entonces vamos a trabajar este bloque a partir de los ejemplos que vamos a mostrar. Para iniciar la enseñanza de funciones a partir de sus gráficas, proponemos algunas sugerencias para el trabajo en el aula. Primero, los docentes podemos comenzar con ejemplos concretos o asociados a una situación de contexto real que puedan representar mediante funciones y sus gráficas. Por ejemplo, la relación entre el tiempo y la distancia recorrida por una persona en movimiento. Vamos a analizar la siguiente situación. En la puerta del colegio. A la hora de la salida, Carla se queda conversando en la puerta de su colegio por 5 minutos. Luego camina hacia su casa. Elabora una gráfica que muestre lo que hizo Carla desde la hora de salida. Podemos ver en esta situación, que es bastante cercana al estudiante, cómo puede él trabajar el tema de funciones a partir de analizar algunos elementos. Por ejemplo, primero lo que tiene que hacer el estudiante es identificar las magnitudes que intervienen en esta situación. Vamos a leer la situación. Nos habla de que Carla demora en llegar a su casa y se queda también conversando 5 minutos. Entonces podemos observar una primera magnitud, que es el tiempo. Por el dato que nos están proporcionando, el tiempo lo podemos medir en este caso en minutos.
También podemos ver que nos habla la situación sobre el desplazamiento de Carla desde el colegio hasta su casa. Entonces aquí tenemos una segunda magnitud que es la distancia. Podríamos mencionar aquí también la unidad que se está trabajando. Podemos poner aquí en el ejemplo que son metros el desplazamiento que va a tener Carla desde el colegio hasta su casa. Luego, tenemos que identificar la relación de cambio que hay entre estas magnitudes a partir de la situación. Establecer la relación de dependencia. Veamos que Carla se queda conversando en la puerta de su colegio durante 5 minutos. Eso nos indica que el tiempo es independiente al recorrido de Carla, porque el tiempo va a avanzar, va a transcurrir. Sin embargo, Carla no avanzó hacia su casa, estuvo detenida y ahí podemos nosotros ver justamente en la línea horizontal que estuvo detenida, pero el tiempo estuvo transcurriendo, ¿no? Luego, para poder mostrar lo que hizo Carla, vamos a ver en el gráfico, en este caso en el plano cartesiano, aquí podemos observar que vamos a colocar en el eje X la variable independiente, que es el tiempo, en el eje Y la variable dependiente, que es la distancia. Vemos el primer segmento, que es el tiempo que estuvo conversando en la puerta del colegio, y luego vamos a ver un segundo momento, que es esa variación que ocurre. Después de haberse quedado conversando, Carla va a caminar hacia su casa. Entonces, ahí podemos ver que hay un cambio, hay una variación tanto en el tiempo como en la distancia, ¿no? Un gráfico usual, una primera respuesta puede ser el que nos están mostrando aquí, donde podemos observar ese desplazamiento. Otra posible respuesta de los estudiantes puede ser que ellos reconozcan ese primer momento de variación que estuvo detenida y luego vamos a ver también que puede en ese transcurso, ese recorrido que hace desde el colegio hacia su casa, puede haber ido más rápido o puede haber ido más lento. Entonces, ahí puede haber un cambio de velocidad y podemos ver una mayor o menor inclinación en la segunda porción de la gráfica, ¿no? Entonces, es importante plantear ese tipo de preguntas abiertas para que los estudiantes puedan mostrarnos sus diferentes respuestas. Pero estas respuestas también deben ir acompañadas de su justificación. De esta manera estaríamos fomentando la argumentación en nuestros estudiantes, ayudándolos a formar sus reflexiones y también nosotros como docentes podamos ser capaces de obtener, analizar y comunicar información relevante. Estos ejemplos concretos nos ayudan a nosotros como docentes a poder formular este tipo de situaciones y los estudiantes puedan desarrollar una comprensión intuitiva de las gráficas de funciones, puedan conectar sus nuevos conocimientos con lo que ellos ya saben, puedan aumentar su interés y motivación para aprender. Vamos a ver ahora la situación original. La situación original es sobre una pregunta cerrada, donde vamos a nosotros a tener lo siguiente. En la puerta del colegio es la situación. A la hora de salida, Carla se queda conversando en la puerta de su colegio por 5 minutos. Luego camina hacia su casa. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra lo que hizo Carla desde la hora de salida? Entonces, en esta pregunta vamos a tener 4 opciones de respuesta y nosotros como docentes, cuando propongamos ese tipo de tareas a los estudiantes, vamos a poder analizar este tipo de respuestas para identificar los logros y las dificultades de nuestros estudiantes. Y de esta manera poder reflexionar sobre las oportunidades de aprendizaje que este tipo de tareas nos brinda. En el trabajo colegiado podemos expresar nuestras hipótesis, podemos intercambiar experiencia, las evidencias de nuestros estudiantes y compartir o buscar información que nos permita aclarar nuestras ideas de manera colaborativa. Podemos analizar también la situación al preguntarnos lo siguiente: ¿qué habilidades se ponen en juego en esta tarea? Aquí el estudiante debe interpretar cada gráfico propuesto e identificar aquel que reproduce las condiciones de la situación.
que pueden evidenciar los errores cometidos por los estudiantes. Para ello vamos a analizar cada una de las alternativas. Si el estudiante marca la alternativa A, vamos a ver que está interpretando inadecuadamente la situación. La gráfica de la alternativa A es uno de los distractores que muchos estudiantes marcan porque confunden las gráficas con los dibujos. Muchos de ellos consideran que como Carla se dirigió a su casa, Carla se desplazó de un lugar a otro. Por ello es que marcan esta alternativa porque reconocen el desplazamiento de un punto a otro. En este caso, los docentes tendrían que ayudar al estudiante a entender completamente la información que presenta y lo que está tratando de comunicar la gráfica. Este lenguaje gráfico es un lenguaje matemático que se debe dedicar tiempo suficiente para que los estudiantes puedan comprender. Si el estudiante marca la alternativa B, vamos a ver la gráfica, ¿ok? Está interpretando inadecuadamente la gráfica. En este caso también tenemos un grupo de estudiantes que confunde o invierte el orden de las coordenadas. Para poder interpretar una gráfica se tiene que conocer bien el significado de los ejes de coordenados, conocer el orden en el que se relacionan las variables y en qué eje se coloca. Si el estudiante marca la alternativa C, está vinculando la situación con lo que ellos más conocen, lo que más se ha trabajado en el aula. De manera irreflexiva, asocia la respuesta a la gráfica de función lineal. En este caso, la alternativa correcta es la alternativa D, donde nosotros ya hicimos el análisis. Los errores de los estudiantes no se manifiestan necesariamente por el desconocimiento de una noción. También pueden surgir de la incomprensión de estas nociones, de los procedimientos o oportunidades que damos en clase, de las concepciones o creencias que tienen nuestros estudiantes. Con respecto al aprendizaje de la gráfica de funciones, los docentes podemos ayudar a los estudiantes a entender conceptos claves. Y esto lo vamos a hacer al fomentar la lectura e interpretación de gráficas asociadas a una situación de contexto real. Por ejemplo, en una gráfica que represente la variación de la temperatura del mar según la profundidad. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los estudiantes en esta gráfica, lo primero que tienen que hacer es nuevamente identificar las variables que intervienen, pero además de eso, vamos a pedir que también reconozcan las escalas y si hablamos de magnitudes, las unidades en las que se están trabajando. Vemos en el eje horizontal, estamos viendo la variable independiente, que es la profundidad, expresada en metros, y también vemos las escalas que va aumentando de 10 en 10. Vemos también la variable dependiente, que es la temperatura del mar, expresada en grados Celsius, que van aumentando de 2 en 2, y vemos ahí las escalas hasta 20 grados. Luego, nosotros, a partir de ese tipo de situaciones, podemos preguntar a los estudiantes lo siguiente. ¿Qué puedes decir de la temperatura a nivel del mar? Entonces, el estudiante tiene que leer la gráfica, ubicar que a nivel del mar está a 0 metros de profundidad y que la temperatura es 20 grados Celsius. Una segunda pregunta que podemos plantear al estudiante es ¿a qué profundidad la temperatura es mínima? Entonces el estudiante tiene que relacionar aquí las dos magnitudes, ¿no? Según la gráfica, que observamos que la temperatura mínima va a llegar a 12 grados Celsius cuando se encuentre a 25 metros de profundidad, ¿no? Una tercera pregunta que podemos hacer a los estudiantes es, conforme se va descendiendo en el mar, ¿en qué intervalo la temperatura disminuye rápidamente? Entonces aquí ya no estamos hablando de que nos diga exactamente
un valor numérico, sino nos habla de un intervalo. El estudiante va a tener que analizar esos descensos de temperatura que se está dando desde los 20 grados y ubicar el intervalo donde la temperatura ha descendido rápidamente. Y observamos que está entre los 20 a 25 metros de profundidad. Otra pregunta podría ser, ¿en qué intervalo la temperatura aumenta? Entonces vemos que aquí, entre los 25 a 30 metros de profundidad, la temperatura del mar aumenta rápidamente. Es importante que nosotros trabajemos con los estudiantes diferentes gráficas de funciones y no limitarse solo a aquellas que tienen una expresión algebraica sencilla como las que desarrollamos comúnmente en clase, la recta o la parábola. De esta manera podemos desarrollar una comprensión más profunda de las funciones y sus propiedades. También es importante que los docentes podamos promover los análisis descriptivos a través de las gráficas, porque estas permiten a los estudiantes explorar y entender los datos de una manera más profunda. Pueden identificar patrones, tendencias y relaciones que no son evidentes cuando llevan solo números. Veamos el siguiente ejemplo. En una gráfica sobre la variación de la velocidad de un ciclista al transcurrir el tiempo, se puede solicitar lo siguiente. De acuerdo con la gráfica, describe la variación de la velocidad del ciclista en su recorrido al transcurrir el tiempo. Vemos que esta gráfica no tiene datos numéricos, pero sí nos están mostrando las dos magnitudes que intervienen, el tiempo y la velocidad del ciclista. En este caso, los estudiantes van a tener que describir la variación de la velocidad en el recorrido del ciclista. Y según la gráfica, vemos que hay 5 momentos en su variación. Una descripción de este tipo de tareas puede ser la siguiente, ¿no? Vemos en el primer tramo que el ciclista parte con una velocidad constante. Luego, vemos un segundo tramo que disminuye la velocidad hasta detenerse, ¿no? Donde su velocidad es 0. Y un tercer tramo que nos refleja ese tiempo que estuvo detenido, avanzó el tiempo, no avanzó la velocidad. Un cuarto tramo donde podemos ver que nuevamente comienza a aumentar su velocidad, incluso mayor a la velocidad inicial, y finalmente continúa su recorrido con una velocidad constante. En este tipo de tareas, donde los estudiantes van a realizar análisis descriptivos, los estudiantes van a poder interpretar la información presentada en la gráfica, van a poder hacer inferencias, van a poder justificar sus respuestas. Esta habilidad es importante para comprender y modelar fenómenos del entorno cotidiano y de otras disciplinas que se pueden expresar mediante funciones. Recordemos también que en el desarrollo de las tareas, los estudiantes van a poder movilizar todas las capacidades de las competencias implicadas. Entonces hemos visto, Silvia, que nos has mostrado algunas sugerencias que los docentes pueden incorporar en la enseñanza, pero también, digamos, en el aprendizaje de gráficas de funciones, ¿no? Algunas de ellas usar situaciones cotidianas, por ahí hemos visto unos ejemplos. Comentarles que estos ejemplos se encuentran en el informe pedagógico del 2022, ¿no? En el segundo grado de secundaria, donde van a poder encontrar también más a detalle esta sugerencia pedagógica que nos ha mencionado Silvia y que hoy ha podido profundizar a través de estos ejemplos, cómo los docentes podrían también motivar a que sus estudiantes desarrollen, comprendan, ¿no? Y analicen las gráficas de funciones, planteando preguntas que definitivamente van a ayudar a que puedan entender toda la complejidad, pero también que puedan entender las diferentes variables que se relacionan en estas gráficas de funciones. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo, pero que sabemos que los docentes pueden ayudar a que los estudiantes también desarrollen esta competencia matemática a través de las gráficas de funciones. En la última evaluación muestral, como mencionábamos, se ha podido evidenciar muchos desafíos en cuanto a los estudiantes
para el desarrollo de la competencia matemática, y eso representa, ¿no?, un compromiso y un reto también para toda la comunidad educativa para contribuir a que los estudiantes puedan desarrollar la competencia a su plenitud, no solamente en gráfica de funciones, sino en todos los ejes. Pero específicamente en este tema del que estamos conversando, Silvia, ¿qué desafíos se han podido identificar respecto a la enseñanza y aprendizaje que tal vez puede servirles a los docentes también como retroalimentación? Porque la evaluación muestral es representativa y muestra también situaciones que definitivamente pueden estar experimentándose en muchas de las escuelas y que los docentes pueden mirar para poder atender también en sus propias aulas, ¿no? Así es, Helen. Nosotros hemos identificado en la evaluación muestral que nuestros estudiantes de segundo grado de secundaria tienen dificultades para interpretar las relaciones que se pueden establecer entre las variables de una función cuando ésta se muestra en forma de gráfico. Recordemos nuevamente que nosotros en segundo de secundaria, para que el estudiante logre el nivel satisfactorio, va a tener que trabajar el tema de las funciones lineales y funciones afines. Como primer punto, porque luego en el séptimo ciclo va a tener que trabajar las siguientes funciones, como son las funciones cuadráticas, exponenciales también. Entonces, es importante que nosotros como docentes, al ver esta necesidad de nuestros estudiantes y al ver que las funciones se van a trabajar en diferentes representaciones, no solamente la representación gráfica, sino también la representación tabular, simbólica y verbal, partamos desde este tipo de tareas, desde la representación gráfica, ya que de esta manera vamos a empezar su enseñanza de forma intuitiva, de forma visual, con ejemplos concretos, y a partir de ello nuestros estudiantes puedan entender mejor luego las características y los conceptos de las funciones. Muy bien, Silvia, muchas gracias por lo que nos has podido compartir en este webinar. Es importante ahí enfatizar, como lo mencionabas, que también gráfica de funciones está vinculada a la competencia matemática, pero también sirve de base para otras áreas, ¿no? Para la enseñanza, también el desarrollo de las competencias matemáticas a lo largo de todo el nivel secundaria, ¿no? Y es importante que puedan desde, digamos, el docente, motivar a que el estudiante pueda comprender, analizar, ¿no? Y usar los diferentes tipos de gráficos, como bien mencionabas en los ejemplos que nos has mostrado, y que, como les decía, se encuentra en el informe pedagógico por si quieren también utilizarlos o usarlos de modelos para el desarrollo en aula. Entonces hemos podido analizar un poco estas sugerencias pedagógicas, profundizar en ellas a través de estos ejemplos. Y bueno, este ha sido nuestro primer bloque. Vamos a seguir en un segundo bloque, como ya saben, en nuestro programa. Vamos a hablar sobre las preguntas, ¿no? Nos pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios. Vamos a responderles los comentarios en Facebook, pero también vamos a responder algunas de las preguntas en vivo. Y no se preocupen que Silvia todavía va a estar conectada con nosotros para poder responder algunas de sus dudas. Los invitamos a que puedan seguir conectados en este espacio. Vamos a ver un breve video y regresamos en nuestro segundo bloque. La matemática que aprendemos en la escuela nos permite tomar mejores decisiones. Abuelita, ¿a dónde irás con mi papá? Saldremos a la reunión comunal. Hoy revisaremos cuánta agua le toca a cada familia. Asu, debe ser muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo. En realidad, es más sencillo de lo que parece. Así es. El agua que está en los pozos se reparte en diferentes cantidades dependiendo del tamaño de los terrenos que tiene cada familia. Nadie se queda sin agua para sus terrenos. ¿Y cómo se sabe la cantidad de agua que hay en cada pozo? Carlos, estoy segura de que has aprendido a calcular eso en el cole. Debes conocer el área del fondo del pozo y... multiplicarlo por su altura. ¡Oh, claro! Así sabríamos aproximadamente cuánta agua llenaría ese pozo. Cuando intercambiamos experiencias cotidianas y opiniones con los hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos. El diálogo familiar es una de las mejores herramientas para lograrlo. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.
Estamos de regreso en nuestro segundo bloque de nuestro webinar UMC, Evaluar para Mejorar. Hoy hemos estado conversando sobre sugerencias pedagógicas para enseñar y para aprender las gráficas de funciones. Hemos conversado un poco cómo se relaciona con la competencia matemática, con las 4 competencias, cómo está vinculado también con la enseñanza de otras áreas, porque es importante que se pueda enseñar gráficas de funciones, analizar las funciones y analizar los diferentes tipos de gráficos, ¿no? Analizar las variables que muestran cada una de las gráficas de funciones. Silvia nos ha mostrado algunos ejemplos de gráficos de funciones y los ha analizado a detalle para que puedan ver también las diferentes respuestas y los errores que se podrían evidenciar en cada una de estas respuestas, incluyendo la respuesta correcta y otras posibilidades que podrían surgir de esta respuesta correcta. Entonces, hemos visto un poco de toda esta sugerencia pedagógica que, como les mencioné, se encuentra en el informe pedagógico del 2022. Y por ahí nos consultaron, ¿no? Entre las preguntas, ¿qué recursos de la UMC pueden ayudar, además de estos ejemplos que ya nos ha mostrado Silvia y que están en el informe pedagógico del 2022, qué otros recursos podrían ayudar al docente en la enseñanza de gráfica de funciones? Muy bien, Helen. Efectivamente, nosotros en el informe pedagógico de la evaluación muestral 2022, en la parte final de sugerencias pedagógicas, presentamos este tipo de sugerencias para que los docentes en el aula puedan trabajarlo con sus estudiantes y ahora puedan ejemplificarlo justamente al hacer este análisis. Pero también nosotros tenemos los informes pedagógicos de matemática en el tiempo. A ver, podemos visualizar ahí. Efectivamente, nosotros nos dirigimos a la página web y podemos buscar los informes pedagógicos en el tiempo. Ahí vamos a encontrar los informes desde la S 2015, 2016, la S 2018 y la S 2019. Podemos usar estos recursos como herramienta que nos ayuden justamente a identificar los logros y dificultades de los estudiantes a partir del análisis de las tareas. Y en el trabajo colegiado podemos reflexionar sobre las oportunidades de aprendizaje que ellos nos brindan. Anímense a revisar estos materiales y en equipo, en trabajo colaborativo, puedan ustedes emplearlos con el análisis de respuesta también de sus estudiantes. Muchas gracias, Silvia. Entonces, recordarles que estos recursos, estos informes pedagógicos, como lo mencionaba Silvia, están, ¿no?, dentro de la página web de la UMC. Ustedes los pueden encontrar en resultados en el tiempo, pueden encontrar todos los informes pedagógicos que se han realizado en las diferentes evaluaciones, sean censales o muestrales, y como decíamos, a partir de los resultados de las evaluaciones muestrales, que son representativas, pueden identificar también los errores que se han encontrado, ¿no?, los desafíos que se han encontrado en los estudiantes evaluados, que pueden también ser tomados en cuenta dentro de las escuelas y analizar, ¿no?, en este contraste con la evaluación también que implementa el propio docente en el aula, si estos errores también son evidentes en sus propios estudiantes y que pueden ayudar a las sugerencias pedagógicas para tomarlas en cuenta dentro de la enseñanza, ¿no? Entonces, hoy hemos visto algunas de las sugerencias pedagógicas sobre gráfica de funciones específicamente. En nuestros próximos webinars vamos a ver otras sugerencias pedagógicas más sobre diferentes áreas. Estamos abordando diferentes aspectos de las evaluaciones de logros de aprendizaje, tanto nacionales como internacionales. Hoy hemos visto con Silvia un poco sobre las sugerencias pedagógicas, tomando como a partir, digamos, de la evaluación nacional que toma como base el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no?, del Minedu. Entonces, es importante y los invitamos a que puedan ustedes también compartir este webinar como los otros webinars que hemos realizado, que van a ser definitivamente de utilidad para la comunidad educativa. Silvia, tal vez quieres dar alguna recomendación final a los docentes antes de despedirnos. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias, colegas, por participar en este espacio y los invito a revisar los informes pedagógicos, a trabajar colaborativamente con sus colegas y a planificar considerando las necesidades de sus estudiantes. Así es, Silvia, muchas gracias, y definitivamente los resultados de las evaluaciones van a ser un insumo muy importante para que puedan hacer esta planificación
ahora que es, digamos, antes del retorno escolar. Entonces va a ser importante y qué mejor que poder usar estos insumos pedagógicos que tienen publicados de los diferentes años, ¿no? Analizar también los resultados en el tiempo, les va a ser de utilidad para ver los desafíos y los logros que han tenido los estudiantes en los diferentes niveles de aprendizaje. Entonces, muchas gracias Silvia por acompañarnos hoy, gracias a todos por estar conectados en este webinar. Este webinar se va a quedar publicado en las páginas de Facebook de Minedu, de Peroeduca y de UMC, y lo van a poder encontrar ahí para compartir también con aquellos docentes que de repente no se han podido conectar, pero que va a serles de utilidad poder visualizar el tema de hoy. Así que los invitamos a que puedan compartir este webinar como los otros y que puedan conectarse con nosotros el siguiente jueves a la misma hora, donde vamos a hablar sobre factores asociados. Vamos a conocer un poco más sobre cómo se miden los factores asociados a los aprendizajes y cómo se relacionan con los aprendizajes también. Para ello nos va a acompañar un especialista de la UMC y una vez más vamos a estar conectados desde nuestro webinar el próximo jueves a las 4 de la tarde. Por hoy ha sido todo. Nos volvemos a ver el siguiente jueves. Hasta la próxima. Mi nombre es Francisca Tafur Colonio, trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar. Y qué estrategias podemos utilizar, ¿no? Para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no? Resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo. Y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no? Para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.